Hola de nuevo, estamos en estas grabaciones buscando esta verdad. Hoy queremos en esta grabación hablar de la resurrección. En el tiempo litúrgico, tiempo de Pascua, hablamos de la resurrección. Hay personas que no creen en la resurrección, creen en un Dios como los judíos, en un Dios del creador y solamente que está allá. Los musulmanes creen también solamente en Alá y en su profeta. Los testigos de Jehová solamente creen en Jehová y no más. Los cristianos y católicos creemos que hay un creador, Génesis 1:26, hay un Dios creador, ese Dios creador de todo ese universo, que se une con todas las demás religiones y creencias. Hay un Salvador que es Isaías 7, que nació como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Y creemos en un Espíritu Santo, que es Hechos capítulo 2, donde viene Pentecostés. Entonces no son tres dioses, es un solo Dios, pero tres personas. Eso ya lo hemos dicho también. Entonces la resurrección significa que se confirma que el Padre manda a su Hijo, Jesús acepta venir para la salvación de los hombres. Entonces eso se llama la encarnación en María Santísima, Lucas 1:26 y Lucas 1:42, que María es la esclava del Señor. Entonces se encarna en María Santísima y ella es la madre no de Dios creador, sino de Dios salvador, de la segunda persona. Es madre, por lo que Dios es el Salvador como segunda persona, entonces se dice que es madre de Dios, de Jesús. Hay personas que dicen que María no es madre de Dios. Lógicamente no es madre del Creador, pero sí es madre del Salvador, por ser una persona. Es Juan 17, un Dios, y tres personas. Muy bien. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección, o las apariciones del resucitado, o la tumba vacía. Entonces, esa realidad para nosotros en fe se confirma la resurrección con las apariciones. La resurrección con las apariciones en Mateo 28:8 y al final de los evangelios y en Hechos de los Apóstoles aparece esa resurrección. Y San Pablo también, cuando iba a Damasco, en Hechos también aparece Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? Y en Gálatas 1 también aparece esa persecución de San Pablo a la iglesia de Dios. En Gálatas pueden buscar Gálatas 1 y 2 cómo San Pablo persigue a la iglesia. Pero Jesús es el resucitado. Hoy en día hablamos de estas enfermedades, de pandemias, de muchas enfermedades, y eso para nosotros no podemos quedarnos en la muerte, en un mundo de muerte, sino de resurrección, que ya lo vamos a comprobar. En Hechos capítulo 2, versículo 14, entonces dan testimonio del resucitado. Ellos no tenían los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, ellos no tenían la fuerza necesaria para hablar de Jesús resucitado, pero sí lo habían visto. Pero no tenía la capacidad como de ir a decirle a todo el pueblo y a los judíos, porque tenían miedo de morir. Cuando Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén porque les voy a mandar el Espíritu Santo, ellos ya reciben esa unción. Eso es el nuevo bautismo, porque ellos han sido bautizados, pero falta la fuerza del Espíritu Santo. Fueron bautizados, hagamos memoria, porque hay personas que dicen que el bautismo es para perdonar los pecados y recibir el Espíritu Santo. Recordemos que hay que clasificar el bautismo como una unción, una purificación, desde niños, jóvenes o adultos. Entonces hay personas que dicen que ¿por qué bautizar a los niños si no tienen pecado? La respuesta es: se bautizan porque no tienen pecado. Mas sin embargo hay un pecado que sí hay que perdonar, y es el pecado original. Entonces, para que entendamos qué es el bautismo de niños, es perdonar los pecados de los padres. ¿Y por qué de los padres? Porque eso se llama la contaminación. Aunque los niños no cometen pecado,
vienen manchados con sus padres. Por ejemplo, un niño que nació de una pareja que no es bendecida bajo un sacramento matrimonial, con la bendición de un ungido, un sacerdote, por ejemplo. Entonces esa persona, el niño nace, pero en una condición que no tiene la bendición de los padres. Entonces se llama la contaminación espiritual. Pero es un tema bastante complejo que después lo vamos a mirar. Entonces pasamos a entender por qué los discípulos, conociendo a Jesús y estando con Jesús, tenían miedo. Ese miedo era porque no tenían la fuerza de lo alto, que es el Espíritu Santo o tercera persona. Es el Espíritu Santo quien les da la capacidad o la fuerza de lo alto para poder llevar a cabo el anuncio profético. Cuando en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando San Pedro hacía los anuncios del resucitado, y muchos decían, ¿qué tenemos que hacer para recibir esa salvación? Él les decía lo mismo, que se bauticen, que crean. Lógicamente, el bautismo como medio y como fuerza para recibir el Espíritu Santo y ser perdonados sus pecados. Todo esto nos lleva a recordar entonces que estamos en resurrección, todos en resurrección con la fuerza de lo alto. Muchos entonces, al recibir esa gracia de Dios en Hechos de los Apóstoles, ellos dicen en Hechos 2.36, dicen, los que aceptaron la palabra se bautizaron y aquel día se les agregaron unos 3.000. Entonces vemos cómo esa fuerza de resurrección de Jesús hace que la comunidad en Hechos de los Apóstoles, por eso son apóstoles, porque la comunidad debe ser apostólica. También es un tema muy interesante de hablar de los apóstoles. Tiene que haber una comunidad, un fundamento, un cimiento. Eso es 1 Timoteo 3. La iglesia es fundamento y base de la verdad. Y aquí aparecen, que es Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia iba creciendo. En Gálatas, en capítulo 1, ya San Pablo dice que él ha sido enviado por Dios, no por los hombres. Pero en Gálatas 1 y en 1 y siguientes, en Gálatas 1:13 dice, pero yo perseguí a la iglesia de Dios. Entonces miren cómo hay una realidad apostólica de testimonio del resucitado. ¿Por qué tener miedo a un virus, a una guerra, a una muerte, incluso al diablo? ¿Por qué tener miedo? Porque nos falta la resurrección, o sea, la fuerza del Espíritu Santo. Los discípulos también tenían dudas y se preguntaban si era verdad que él había resucitado, o si había resucitado ya no estaba con nosotros, sino que igual que los judíos musulmanes, testigos de Jehová, piensan en un Dios lejano, no en un Dios cercano, en un Dios con nosotros, en un Emmanuel. Entonces tenían miedo y dudaban. Al recibir los testimonios del resucitado y al recibir la fuerza del Espíritu Santo, ya ellos no tienen miedo. Hoy en día entonces el miedo es enfrentado a las pandemias, a la guerra, a la muerte y a la presencia del mal, o a Satanás, o a brujería y todo eso. Entonces, Colosenses 3:1, nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de todas las pandemias y enfermedades y virus y todo esto, debe ser una vida en gracia, una vida escondida en Dios. Y eso nos garantiza entonces que estamos en el camino, Romanos 6:3, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esta parte es muy importante, porque muchas personas piensan en la resurrección, piden Espíritu Santo, pero se les olvida que hay que morir al pecado, que es uno de los temas también importantes, porque las personas dicen que el pecado, ya Cristo venció la muerte, y con la resurrección, y venció al pecado. Eso es cierto y no es cierto. ¿Por qué es cierto y por qué no es cierto? Porque a pesar de que hay resurrección, el pecado es la muerte.
El pecado es muerte. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte y el pecado. Pero si yo cometo un pecado, pongan atención, si yo cometo un pecado, significa que Cristo no ha resucitado en mí y yo estoy muerto por el pecado. Como decía San Pablo, hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero, pero es el pecado que habita en mí, dice San Pablo en una de las cartas. Entonces, mientras estemos en pecado, estamos muertos. Entonces debemos morir al pecado para estar vivos para Dios. Romanos 6. Entonces combinen la palabra de Dios, que es resurrección, vida escondida, pero tenemos que morir al pecado. Si tú estás en algún pecado, si es fornicación, si es adulterio, si es drogas, si es el pecado que sea, pornografía, no sé, asesinato, robo, idolatría, avaricia, amar más a los hombres que a Dios, entonces estás en pecado. Entonces tu vida no está en resurrección. Entonces, más que temerle a una pandemia, a un virus, hay que temerle al pecado, porque el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, miren, más que una pandemia es tener miedo al pecado, porque uno muere por un accidente, por la edad, por la ancianidad, por una enfermedad, por un ataque bacteriológico, por una tercera guerra mundial, por el hambre, por infinidad de cosas. Pero no podemos pensar de cuidarnos de una pandemia, porque las personas andan con máscaras y andamos cuidándonos y lavándonos las manos pero se nos olvida que hay que morir a esto, porque lo que nos mata no es esto realmente, aunque nos puede matar el cuerpo, pero el pecado es lo que nos mata. Jesús decía, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, sea una guerra bacteriológica, una guerra nuclear, lo que sea. Lo que nos tiene que tener, lo que tenemos que estar es muertos al pecado, pero vivos. Entonces, vivos es esa resurrección, que Cristo ya ha vencido esa muerte. Tratemos de entender esto para que no andemos tan angustiados. Otros andan pensando de que van a venir virus peores que el coronavirus, pero no nos angustiemos. Vamos a apegarnos de Dios para vivir con la gracia de Dios, que eso es lo más importante. Para ir terminando, hay personas que han publicado y andan mucho buscando cómo curar todas las enfermedades, pero se les olvida siempre esto. Entonces andan inventando remedios, andan inventando apariciones de pelos en las Biblias y cosas así, y andan inventando que bañarse en sal. Esto nos ha pasado en estos días en una celebración, entró un señor gritando que teníamos que bañarnos en sal, que porque todo estaba contaminado. Entonces hay mucho miedo, pero no hay que tener miedo, hay que tener paz, que solamente el Señor, y en tu corazón debes estar con Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a entender esos tiempos difíciles, pero vivir en tranquilidad, vivir en resurrección. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Dios te bendiga.